el Departamento de Química Teórica y Computacional, soy investigador asistente de CONICET y profesor de la materia de bioinformática en la nueva carrera de biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas. Bueno, entonces, no se asusten, acá hay muchos temas, pero cada uno lo vamos a ir abordando bastante rápido. No creo que esto debería durar más de media hora. Pero me parece que hay temas que todavía se siguen sin comprender del todo y que es fundamental entenderlos, no solo para entender por qué es importante justamente hacer rastreo de contactos, sino por cómo impactan las diferentes políticas públicas que se pueden tomar, las diferentes medidas epidemiológicas que se pueden tomar desde los gobiernos sobre el contagio, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es cómo se transmite este virus, que es el SARS-CoV-2, que es el virus que causa COVID-19, que es la enfermedad. Luego, muy brevemente, los tipos de test que nos permiten detectarlo, cuántos de los verdaderos infectados detectamos, luego, si contagian o no los asintomáticos, quinto, cómo se comportan las curvas de casos, sexto, la inmunidad de rebaño, séptimo, las políticas públicas de prevención, y octavo, el rastreo de contactos, ¿no? Entonces, brevemente, SARS-CoV-2 es un virus respiratorio que se transmite básicamente de tres formas: por gotículas, por fomites y por aerosoles. Ya les voy a explicar cada una de ellas. Y luego, algo importante a tener en cuenta es la heterogeneidad de esta transmisión. Estos son imágenes que saqué de un video muy bueno de la gente de Miremos de Cerca, que es un proyecto nuevo que está intentando justamente hacer divulgación sobre ciencia. Lo recomiendo verlo en YouTube, son muy buenos los videos que arman. Está Nicole Sevicki a cargo de ese proyecto. Entonces, sabemos que el virus se transmite sobre todo al hablar, ¿no? Cuando hablamos, expulsamos gotas por la boca de distinto tamaño y también por la nariz cuando respiramos, pero en mucho menor cantidad. Sobre todo al hablar emitimos muchas gotas de distintos tamaños. Acá vemos gotas rojas, más grandes, que no viajan tanto y se caen al piso, la mayoría, o a la mesa, o arriba de la comida que esté arriba de la mesa, por ejemplo. Y algunas de ellas logran viajar más distancia y pueden impactar sobre los ojos, la boca, el rostro de otra persona. Esto es una de las formas en la cual se contagia, serían las gotículas, lo que se llama gotículas. Son gotas relativamente grandes que tienen una trayectoria tipo balística, ¿no? La segunda vía son los fomites. Dijimos que la mayoría de estas gotas grandes caen sobre superficies, sobre alimentos, sobre distintas cosas, y luego, si tocamos esa superficie, nos tocamos la cara o consumimos esos alimentos sobre los cuales pueden haber caído, también nos podemos infectar. Y la tercera vía, de la cual se ha hablado bastante poco al principio, pero bastante más recientemente, cada vez la vemos como más importante, son los aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Son gotas muy chiquitas, que sobre todo se producen por la vibración de las cuerdas vocales, por ejemplo, y eso las emitimos por la boca y pueden quedar flotando en el ambiente durante horas, literalmente horas. Entonces, por eso es que se habla tanto últimamente de ventilar los ambientes, de hacer todo lo que se pueda al aire libre, y bueno, y el uso de barbijos también ayuda un poco con eso, pero sobre todo los barbijos nos ayudan a prevenir el contagio por gotículas, ¿no? Y en los fomites, dijimos que al tocarnos la cara o tocar superficies que estuvieran infectados, se previene esta vía de contagio por el lavado frecuente de manos y no tocarnos la cara, ¿no? Y entonces la tercera, que son los aerosoles, puse esta foto de un bar lleno de humo porque es una gran manera de pensar cómo funcionan los aerosoles, ¿no? Si nosotros consideramos que todas las personas con las que estamos reunidos estuvieran fumando y soltando humo constantemente, eso es más o menos lo que ocurre con los aerosoles de COVID. Si todos estuvieran fumando y me molestaría el humo, quiere decir que estoy en alto riesgo de contagiarme, ¿no? Alto riesgo de inhalar estos aerosoles y que tuvieran virus, esos aerosoles, y yo me pueda infectar. La otra cosa fundamental acá para decir es que
sabemos que somos contagiosos antes de tener síntomas. Eso es fundamental. Y también que los asintomáticos contagian. Entonces, la mayoría de nosotros contagia sin nunca saber ni que estuvimos infectados ni que contagiamos a otros. Bueno. Entonces, esto es muy rápido, un concepto muy simple, pero que siempre, como se habla mucho, se usó mucho en los medios, escuchamos muchos ministros hablando de este término, es importante entenderlo, que es el R, el R0, el RO o el R efectivo. Todos esos términos se refieren más o menos a lo mismo, que es el número de reproducción básica. ¿Qué es esto? A cuántas personas contagia cada infectado, ¿no? Si cada infectado contagia a una persona, el número de casos no cambia, se mantiene constante en el tiempo. Si es mayor a 1, el número de casos crece exponencialmente. Y si es menor a 1, el número de casos disminuye, ¿no? Con el tiempo. Entonces, generalmente, cuando hablamos de COVID, se ha estimado que este valor es de 3 para COVID, ¿no? O al menos lo era allá por febrero. Sabemos que hoy es muy diferente este número. ¿Por qué? Porque, bueno, los cuidados que tenemos, el uso de barbijos, etc. Pero, sin embargo, el diagrama de la izquierda lo que muestra es eso. Cada infectado contagia 3. Cada uno contagia 3. Bueno, la realidad es muy diferente de eso. Este valor que se mide es una métrica que nos permite más o menos saber lo que está ocurriendo con una enfermedad, pero en realidad no es que cada uno contagia 3, sino que es más parecido a lo que vemos en la parte derecha de la pantalla, lo que sucede. Y es que algunos contagian 0, otros contagian 10, otros 15, otros 1 y otros 2, ¿no? Esto es importante también para entender, porque por ahí vemos, nos podemos llegar a sorprender, decir, tal no se contagió nadie de su casa. Bueno, puede ser que sean asintomáticos y no nos enteramos, o puede ser que realmente no los haya contagiado, ¿no? Hay muchas personas que terminan no contagiando a nadie. Entonces, esto se da por variabilidad biológica, porque la carga viral es diferente entre distintas personas, y también por comportamiento, ¿no? Obviamente las personas que están solas en su casa no van a contagiar a nadie por más cantidad de virus que tengan en su garganta. Bueno, los tipos de test de diagnóstico. Básicamente hay 3 tipos de test. Los que detectan el genoma del virus, ¿sí? Que es la molécula de ácidos nucleicos, a partir de la cual el virus, al ingresar a la célula, puede duplicarse y generar sus partículas virales, etc. Estos test es como la famosa PCR, ya todos habrán escuchado hablar de PCR. La RT-PCR es justamente la técnica de referencia para diagnosticarla, es muy sensible, pero requiere equipamiento caro, requiere medidas de bioseguridad muy importantes, pero se han ido desarrollando kits, sobre todo a nivel nacional se ha hecho un gran desarrollo de kits, y habrán escuchado hablar de estos dos que les voy a comentar. Uno es del Instituto Milstein y el otro es de la Universidad de Quilmes, no me acuerdo ahora si es Quilmes o San Martín, bueno, el ELA Chemstrip. Son 2 técnicas que son muchísimo más rápidas, más baratas, y el equipamiento necesario es muchísimo más simple, ¿no? La verdad que el trabajo que se ha hecho sobre estos 2 temas es impresionante, estos 2 kits, para sacarse el sombrero realmente, para la gente involucrada en estos 2 proyectos. Pero bueno, después tenemos otros tipos de test que por ahí nos confunden un poco. Generalmente cuando se habla de test rápidos, en realidad se está hablando de test serológicos o test de antígenos, ¿no? Entonces, en el centro lo que tenemos son los test que detectan proteínas virales, es decir, los test de antígenos. Estos son menos sensibles porque no amplifican nada, detectan las proteínas del virus y también en general requieren un hisopado, ¿no? Estos no requieren equipamiento, son baratas y son minutos para tener el resultado. Lo que ocurre es, sobre todo, lo que hay que destacar ahí es que son menos sensibles y ya vamos a ver por qué. Y por último, los serológicos lo que detectan son anticuerpos, no el virus en sí, sino los anticuerpos que generamos nosotros contra el virus. Y un ejemplo es de otro test nacional, COVIDAR, desarrollado por el grupo de Andrea Gamarnik. También es rápido y no requiere ningún tipo de equipamiento para llevar a cabo, ¿no? Entonces se ha hecho un enorme trabajo desde el sector de ciencia y técnica nacional para trabajar, para hacer estos desarrollos en tiempo récord, y la verdad hay que sacarse el sombrero, una dedicación enorme y un
trabajo excelente. Entonces, esto es más o menos qué ocurre con la carga viral de SARS-CoV-2. Es decir, cómo va aumentando la cantidad de virus que tenemos en la garganta y después cómo va disminuyendo, ¿no? Entonces, por lo general, para una persona sintomática infectada con COVID de manera leve, lo que ocurre es que se infecta 4 días antes de tener síntomas, la cantidad de virus comienza a aumentar, al 1, 2 o 3 días después ya tiene suficiente cantidad de virus como para ser detectable por PCR, la cantidad de virus sigue aumentando, ya obviamente esa persona es contagiosa, y luego empieza a ser detectable para el test de antígenos. ¿Sí? Tenemos que tener mayor cantidad de virus en la garganta para que la detecte el test de antígenos comparado al test de PCR. Luego aparecen los síntomas en el día que está marcado como FIS en ese gráfico. Y luego la carga viral a partir de ese momento comienza a disminuir. Los síntomas en algún momento desaparecen. Empieza a aparecer anticuerpos contra COVID que son detectables por los test serológicos. Y luego desaparecen los síntomas, dejamos de ser contagiosos y, bueno, en definitiva, los anticuerpos parece que duran bastante tiempo, incluso meses, lo cual es una gran noticia para las vacunas, ¿no? Bueno, entonces, la detección de casos positivos, esto es fundamental también de entender. Detectamos solo una fracción de las infecciones reales y vamos a ver por qué. Lo primero es que testeamos solo sintomáticos que cumplen una cierta definición de caso sospechoso, ¿no? Si uno cumple ciertos síntomas, puede acceder al hisopado y ahí vamos a determinar si esa persona tiene o no el virus, ¿no? Porque puede haber otras causas de esos mismos síntomas. Entonces, a las personas que tienen síntomas pero leves, no los vamos a testear. Y ni hablar de las personas que no tienen síntomas. Entonces, hay varios estudios, pero este en particular es el más contundente, un estudio de Italia, donde ven que el porcentaje de sintomáticos depende de la edad del paciente, lo cual tiene lógica porque sabemos que la gravedad de la enfermedad también depende de la edad del paciente, ¿no? Entonces, sabemos que los infectados asintomáticos pueden llegar a ser el 80% de los menores de 20 años, de los menores de 40 es un poquito más, puede ser un poquito menos, perdón, el 75% puede ser asintomático, y eso así va disminuyendo, y alrededor del solo el 30-40% de los mayores de 80 serían asintomáticos. Entonces, si no testeamos los asintomáticos y los sintomáticos tenemos problemas a veces para testear, porque, por ejemplo, no se da abasto. Eso es lo que se ve acá en este gráfico para Italia. Arriba tenemos el número de casos diarios detectados. Siempre importante recalcar que son casos detectados y no son contagiados. No sabemos el número real de contagiados. Pero sí sabemos que el número real de contagiados va a tener cierta relación con los internados en terapia intensiva y con los fallecidos, ¿no? Puede variar un poquito porque a veces lo que se sabe es que en general ocurre son que se contagian primero los jóvenes, que son los que tienen mayor circulación social, mayor contacto social, y luego de a poco se van infectando las edades más grandes, y como esos grupos tienen mayor letalidad, bueno, hay una gran correlación de los fallecidos con la infección de personas mayores de 60. Entonces acá lo que vemos es, porque parecería, si uno mira solo los casos detectados, parecería que la segunda ola en Italia es mucho peor, y en realidad no. Al menos por el momento, es más o menos similar a la primera. Pero ¿qué pasó en la primera ola? No había capacidad de diagnóstico, que sí hay ahora, ¿no? Entonces, esto para mostrarles que siempre detectamos una fracción de los casos reales, de las infecciones reales, y esa fracción puede ser mayor mientras mayor capacidad de diagnóstico haya y mientras más eficientes sean las estrategias de vigilancia epidemiológica, ¿no? Nosotros para Argentina, no voy a entrar en detalle en esto, pero nosotros hicimos un estudio donde estimamos el número de infectados a partir del número de fallecidos, porque sabemos que la letalidad de las personas que ingresan a terapia intensiva es muy parecida en todos los lugares del mundo. El porcentaje de personas que se salva ingresando a terapia intensiva, sobre todo depende de la edad, y en todo el planeta es muy similar. Entonces, a partir de esa premisa, nosotros a partir del número de fallecidos y la edad de esos fallecidos, podemos estimar
cuántos infectados realmente hay en Argentina, y nosotros estimamos que hay 8 infectados reales por cada caso positivo, ¿no? Es decir, que el 7 de cada 8 personas infectadas nunca se entera que estuvo infectado, ¿no? Y esto explica por ahí, mucha gente dice, yo tengo amigos que salen un montón y no se infectaron. Bueno, en realidad lo más probable es que sí se hayan infectado, pero que hayan sido asintomáticos, ¿no? Entonces esto explica un poco ese tipo de cosas. Y no solo lo más probable es que se haya infectado, sino que haya contagiado a otras personas sin saberlo, ¿no? Bueno, justamente hablando de los asintomáticos, es importantísimo el rol de los asintomáticos en esta pandemia. Sabemos que se contagian y que transmiten, son contagiosos. Hay una enorme cantidad de trabajos demostrando que la carga viral, al hacerles hisopados a las personas que son asintomáticas, tienen la misma cantidad de virus en la garganta. Es decir, no habría por qué pensar que no contagian igual, pero bueno, ya hay una gran cantidad de evidencia que se va acumulando de que sí contagian. Y por el otro lado, es interesante saber cómo es la evolución esperada de una curva de casos, ¿no? Y sobre todo, yo tengo un acrónimo que depende de 4 cosas, y le pongo CREI, y es cuidados, restricciones, estacionalidad e inmunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gráfico de la izquierda, fíjense, la línea roja es el R igual a 1, ¿no? Eso quiere decir que los casos se mantienen igual. Los colores más azules quiere decir que los casos están bajando, y los más rojos que los casos están aumentando exponencialmente a una gran velocidad, ¿no? En el eje vertical tenemos la conectividad social, ¿no? Esto de qué depende de cuánto nos cuidamos, de cuánto salimos, de cuántas reuniones sociales hacemos, etc. Mientras menor es la conectividad social, hay más cuidados, obviamente. Y también las restricciones por parte de los gobiernos, como puede ser, por ejemplo, prohibir actividades que sean de alto riesgo de contagio, como serían gimnasios, escuelas, iglesias, bares y restaurantes, sobre todo puertas adentro. Todas estas prohibiciones también disminuirían la conectividad social. Por supuesto, las cuarentenas la disminuyen dramáticamente, pero el tema es que sabemos que no se pueden sostener demasiado en el tiempo, ¿no? Entonces, a medida que transcurre la infección o la epidemia en una población, siempre nos vamos moviendo hacia la derecha en el gráfico, ¿no? El porcentaje, la fracción inmune, que es el eje horizontal, es la cantidad de personas que están infectadas, ¿no? Y eso siempre va a ir aumentando. Entonces, esto es obviamente suponiendo que no hay reinfecciones, que en realidad hay evidencia de que las puede haber, aunque parecen ser no tan frecuentes. A medida que avanza la pandemia, uno se mueve hacia la derecha. Y los cuidados y las restricciones nos mueven hacia abajo. Y los relajamientos nos mueven hacia arriba, ¿no? Entonces, uno empezaría siempre en el borde, en la esquina superior izquierda del gráfico. Los cuidados nos permiten bajar, acercarnos a la línea roja, que es lo que nos permite una estabilidad de casos, o a la zona azul incluso, que es la que nos permite bajar los casos, y siempre nos vamos moviendo hacia la derecha, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, en el caso de Cava estaba con los casos en disminución hace mucho tiempo, es decir, y nosotros estimamos que había aproximadamente un 35% de la población infectada. Entonces nosotros estimamos que estábamos entre 30 y 40% en el eje horizontal y debajo de la línea roja, ¿no? Eso nos permite bajar los casos lentamente. Ahora, en las últimas semanas, los casos empezaron a subir nuevamente, ¿no? Y algo parecido está pasando en Córdoba. ¿A qué se puede deber eso? Únicamente se puede deber a que nos movimos hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que se relajaron los cuidados y las restricciones que se sacaron por parte de los gobiernos influyeron aumentando nuevamente los contagios, ¿no? Entonces, es muy importante entender eso, que hasta que tengamos 60-70% de la población infectada, los contagios siempre dependen de la conectividad social, es decir, de la conducta de la población y de las medidas que se vayan tomando desde los gobiernos. Y bueno, con respecto a la segunda ola, para que veamos en Europa, yo acá le grafico las muertes. ¿Por qué las muertes y no los casos? Por lo que dijimos antes, se testeaba muy mal antes y ahora se testea muy bien. Esto nos permite comparar mejor. Y lo que vemos es que esta segunda ola ya tiene la misma cantidad
más de la misma cantidad de muertos que hubo en el peor momento de la primera ola, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de nuevo de los que les acabo de decir, ¿no? Mucha gente decía, no, en Europa hay inmunidad de rebaño, incluso médicos muy prestigiosos, con mucha presencia mediática, muy consultados por la política, dijeron que había inmunidad de rebaño, que los casos ya no iban a aumentar más, y en realidad lo que vimos es que en realidad todo dependía de los cuidados y de las restricciones que estaban en el lugar. Cuando se levantaron las restricciones, se reabrieron las escuelas, las iglesias, los bares, los restaurantes, y encima refrescó un poco el clima, que hace que la gente se junte más en interiores que en exteriores, bueno, le volvió a explotar todo, ¿no? Entonces, con respecto a la inmunidad de rebaño, ya queda poquito, les prometo. La inmunidad de rebaño se planteó, se hizo una gran campaña desde varios think tanks liberales a nivel internacional, promoviendo la inmunidad de rebaño, de que había que dejar que las personas se infecten para no tener una segunda ola, etcétera, que esto era lo que había hecho Suecia y lo aplaudían a Suecia. Bueno, veamos qué pasó en Suecia. En Suecia hubo muchos más fallecidos que en los otros países nórdicos porque justamente aplicaron restricciones, pero todas voluntarias, todas parciales, menos restrictivas que las de sus países nórdicos vecinos. Como resultado tuvo unas 10 veces más fallecidos que sus países vecinos, pero dijeron, bueno, esto nos asegura que después no vamos a tener rebrotes, no vamos a tener una segunda ola. Y lo que vemos es que en este último mes, el país que pica en punta con muertos es Suecia, y ninguno de los otros países nórdicos nuevamente, ¿no? Esto es por millón de habitantes, o sea que está normalizado por población. Y lo que vemos, entonces, es lo que decíamos muchos de nosotros, muchos científicos, Ernesto Resnick, Jorge Aliaga, no había inmunidad de rebaño en Suecia, simplemente lo que se había hecho era dejar que se contagie gente, lo cual llevó a más muertes, y ahora vuelven a subir los casos de nuevo porque al haber condiciones que son propicias para la propagación viral, el virus vuelve a circular, se vuelve a infectar gente y vuelve a haber muertos, ¿no? Bueno, penúltimo, políticas públicas de prevención. Porque por ahí se dice, se lee mucho, ¿para qué quiere uno prevenir contagios si después vamos a tener que relajar esas medidas y la gente se contagie igual, ¿no? Bueno, no es inevitable que nos contagiemos todos. Hay distintas medidas que se pueden tomar, las más estrictas y efectivas para bajar rápido los casos en una situación de emergencia son las cuarentenas, pero sabemos que no son sostenibles en el tiempo. Sin embargo, hay otras restricciones que sí pueden ser más sostenibles en el tiempo, como los eventos públicos masivos, las escuelas. Es discutible cuán sostenible en el tiempo son cada una de estas, pero bueno, en definitiva, sí hay otras estrategias muy, muy sostenibles, como un ejemplo es el rastreo de contactos, otro es el uso de barbijo, otro es la comunicación sobre cuáles son los eventos de riesgo, etcétera. Y en definitiva, lo que se está hablando mucho ahora es esto del queso suizo, ¿no? De que esta idea de queso con agujeritos y que cada uno de esos quesos es una medida y todas juntas, no, cada una de ellas tiene grandes problemas, no son demasiado efectivas por sí solas, pero todas juntas sí funcionan para evitar el contagio y esta está un poquito más esquemática, digamos, pero tiene mucha información. Entonces, aislarnos si tenemos síntomas, usar barbijo, higiene de manos, evitar tocarse la cara y evitar lugares donde hay mucha gente, son todas responsabilidades personales, ¿no? Y luego están las responsabilidades sociales o compartidas, que es el testeo y rastreo, asegurarse de que los lugares estén ventilados, instalar filtros de aire en los lugares donde no se pudieran ventilar, los mensajes del gobierno y las medidas económicas para apoyar el aislamiento de las personas. Yo creo que el rol del Estado es realmente fundamental. Y el aislamiento y cuarentenas como medida de emergencia y las vacunas, ¿no? Entonces, con todas las medidas, tomando todas las medidas al mismo tiempo, se puede evitar los contagios de manera sostenible en el tiempo. Y todas las medidas que sean sostenibles en el tiempo significa que después no van a volver a aumentar los casos, ¿no? En el caso de las cuarentenas, cuando uno hace cuarentena y después la saca,
Bueno, ahí sí, lo único que hizo fue bajar un poco la cantidad de casos que había, pero después van a volver a aumentar si todo sigue igual, ¿no? Eso es lógico. Pero muchas de estas medidas de las que estábamos hablando ahora se pueden sostener perfectamente por tiempos largos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo que llevan es a menor cantidad de infectados y a menor cantidad de fallecidos. Sobre todo, con la perspectiva de que en unos pocos meses podríamos estar empezando a vacunar, ¿no? Entonces, sobre todo quiero recalcar esto: el rastreo de contactos es posible y efectivo para disminuir el R, es decir, el contagio, tanto con rastreo manual como digital, y es sostenible en el tiempo, ¿no? Y hay un cierto efecto estacional que también afecta. Vimos que en invierno los casos tienden a aumentar. Esto es así para todos los virus respiratorios, y sobre todo creemos que está relacionado al contagio por aerosoles, ¿no? Porque la gente, como decía antes, tiende a reunirse adentro cuando hace frío, y eso obviamente aumenta el riesgo de contagio. Bueno, y por último, el rastreo de contactos. ¿Qué es el rastreo de contactos? Básicamente, la idea es, acá a la izquierda tenemos una personita en blanco que no está infectada, se infecta, está en rosa, es presintomático, es contagioso antes de tener síntomas, varios días antes, y luego pasa a tener síntomas, ¿no? Sabemos que solo testeamos a los sintomáticos, ¿no? Entonces esa persona contagia a otros que todavía no tienen síntomas, ya empiezan a contagiar a otros, a lo mejor desarrollan síntomas o no, no importa. Pero en definitiva, el lado superior derecho, lo que vemos es que si aislamos a las personas que tienen síntomas únicamente, siempre estamos un paso atrás del virus, ¿no? Porque ya hay otra persona a la cual ya contagiaron que todavía no tiene síntomas, y así se va propagando y no lo podemos frenar nunca. Siempre lo corremos de atrás. Entonces, la idea del rastreo de contactos es, cuando hay un infectado, aislamos a esa persona y a sus contactos estrechos, y de esa manera evitamos la propagación viral. Esto es muy, muy ideal, obviamente, nunca funciona tan bien. Uno de los temas sobre los que trabajamos en un principio, nosotros también hemos conformado un grupito con Juan Fraire de Ciencias Exactas y Germán Soldano también de Ciencias Químicas, y estamos haciendo simulaciones. Y lo que estamos estudiando es, por ejemplo, qué pasa con el rastreo de contactos si uno lo hace antes, después, o etcétera, dependiendo de la demora del diagnóstico, justamente, ¿no? Acá tenemos una personita que se infecta en el día 1, luego tiene síntomas, luego es hisopado, luego da positivo, y cuando da positivo se aísla, ¿no? Pero el tema es que contagió a alguien antes de tener síntomas, ¿no? Ese contacto estrecho es el que tenemos que intentar encontrar con el rastreo de contactos. Entonces, si hacemos el rastreo de contactos el día después de que esta persona dio positivo, el contacto ya tuvo síntomas hace bastante y ya infectó un montón de personas, ¿no? Entonces, solo alcanzamos a evitar una pequeña porción del contagio. Mientras que, si hacemos el rastreo apenas, o sea, el mismo día en que una persona es hisopada o tiene síntomas, ya sea, esto es un poco más fácil con rastreo digital que con rastreo manual, pero evitamos una mucho mayor cantidad de los posibles contagios que produciría la segunda persona, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea del rastreo de contactos. Aunque en el peor de los casos, que es el caso del medio, que es más parecido a lo que pasaría con el rastreo manual, de todas maneras vamos a evitar contagio y vamos a influir positivamente para que el número de casos baje lo más posible. No es una solución mágica, es una de las cosas que contribuye, y creo que hay que hacerlo porque realmente es muy barato de hacer, ¿no? Básicamente implica pagar sueldos para personas que hagan llamados, y bueno, de esto es de lo que Sol logró convencer al gobierno de Córdoba que había que implementar, y gracias.